Los estudiantes del día de hoy en Cuba me imagino que desconocen todo esto. Yo creo que tenemos una función en el futuro, poco a poco, de llegar a llenar las lagunas que tienen, sobre todo la gente joven, de cuanto a la historia de Cuba y la historia de la revolución. Que se sepa que realmente, sobre todo nos interesa saber eso, que siempre hubo una continuidad, porque en Cuba siempre que había una injusticia, los estudiantes se tiraban por la colina, por aquella escalinata famosa, hacia abajo en protesta. Y pasó en tiempos de Machado, pasó en tiempos de Grau, pasó en tiempos que hubo abusos de parte del gobierno. Y por supuesto en tiempos de Batista. Aquello fue tremendo, que ya entonces Batista tuvo que intervenir con fuerzas y todo para que no hubiera esas protestas de los estudiantes. Y cuando Fidel Castro pasa igual. Llegó un momento que se meten las fuerzas del gobierno, que ellos las disfrazaron diciendo que eran milicianos estudiantes, que no tenían nada de estudiantes, porque ni siquiera en la Universidad de La Habana a mí me entraron a golpe diciendo que eran estudiantes de la universidad, y yo inclusive me encaré, digo, aquí ninguno de ustedes, porque eran muchachos de 14, 15 años milicianos, ¿no? Ninguno de ellos era estudiante universitario. El Parque Central fue una línea en la arena que había que cruzar. Realmente nunca pensamos mayores consecuencias del acto. Nunca pensamos que iba a tener la trascendencia vista 50 años atrás, que fue el primer acto en sí de oposición pública y directa a la intervención comunista en la Revolución Cubana. Esta parte de la historia debe ser conocida y recordada por las juventudes cubanas en una nueva Cuba. Es importante señalar que en la historia de Cuba los estudiantes han estado en la vanguardia de todos los movimientos sociales, políticos en la isla que se han opuesto a dictadores, y que ellos fueron los primeros que trataron de lanzar el llamado en contra de la Unión Soviética y en contra de la penetración soviética y comunista en Cuba. O sea que desde el punto de vista es importante que los estudiantes fueron los principales y los primeros hasta cierto punto que se opusieron a la presencia soviética en Cuba. Ese día, el 5 de febrero, marca para el estudiantado cubano que cree y sigue creyendo en las libertades individuales, en el derecho de hablar sin temor a represalias, marca el inicio de la confrontación con el dogmatismo comunista que va a imponer la revolución cubana, que está imponiendo la revolución de Fidel Castro. En ese momento hay un despertar. Señores, nos estamos enfrentando a una nueva y más brutal tiranía, porque es dogmática, está basada en un credo que resultó ser fatal para los cubanos, porque no tenemos la menor duda que el estudiantado cubano inicia una lucha frente al error de Fidel Castro de amarrar su revolución al sistema totalitario del marxismo-leninismo. El síntoma definitivo, el más claro, fue a la policía y al ejército cubano disparándoles a unos manifestantes que lo que querían era desagraviar al apóstol Martí y de alguna manera condenar la visita de Anastas Mikoyan, que fue un represor grave y peligroso dentro del mundo soviético. Así que a partir de febrero de 1960, a partir de ese episodio, ya se le hizo claro a los cubanos que el problema no era solo entre un nuevo dictador y la sociedad cubana, sino entre las dictaduras del Este, con la presencia de la Unión Soviética y el pueblo cubano. Sí, bueno, primero que digo que yo no había nacido cuando Mikoyan decidió visitar Cuba y cuando ocurrieron todos estos sucesos que afortunadamente he podido conocer a través de artículos, de libros, de referencias de personas que sí estuvieron allí, que vivieron en carne propia un poco del desasosiego y la confusión de haber salido a protestar por la visita de un jefe de Estado que, bueno, ellos consideraban quizás inapropiada o un tanto invasiva, y sin embargo se encontraron con que las propias personas del gobierno o organizadas por el gobierno respondían tal y como si formaran parte de la comitiva de Mikoyan y no
de una nación con criterio propio, con posibilidad de pronunciarse la gente en la calle, ¿no? Y yo pienso, nada de esa imposibilidad del ciudadano de ser espontáneo e ir a criticar a la calle con un cartel por cosas incluso que uno podría pensar que el gobierno está de acuerdo. Ahí se establece lo que se puede llamar un arco voltaico con los sucesos alrededor de la visita de Mikoyan. Todo esto me da a mí la señal de cuán poco hemos evolucionado, cuán poco ha avanzado este país en el camino de escuchar al otro, de aceptar las diferencias, y sobre todo cómo la mano del gobierno, la mano de una ideología, de un partido, sigue estando presente siempre en este tipo de respuesta, este tipo de mordaza que se le impone al que piensa diferente. Me gustaría no quedarme solamente en el pasado, en lo que nos ha ocurrido, en toda esta línea lamentable de sucesos contra la libre expresión, sino pensar un poco hacia adelante y proyectarme en la Cuba futura, una Cuba donde un jefe de Estado pueda venir y los ciudadanos protestar libremente, levantar pancartas en su contra sin recibir por eso un castigo. Analistas, historiadores han manifestado que es la primera protesta popular contra el comunismo en Cuba, contra la intención de desviar la revolución cubana hacia el comunismo, y pues fue un evento que nosotros nunca pensamos que iba a tener la trascendencia que tuvo. Realmente en la mente de ninguno de nosotros, hay que recordar que éramos estudiantes de 20 años, 21 años, no había ninguna intención secundaria. Es un evento que fue muy espontáneo y por supuesto uno tiene que sentirse orgulloso de haber sido parte de aquella manifestación.